Al dedicar esta película a la memoria de la amiga y del artista Cota Carvalho de Núñez, recordamos algunas de sus palabras referidas a la infancia que tanto amó. Sería inútil intentar con los niños una labor cultural si antes no nos preocupamos por mejorar sus condiciones de vida. Barranco, ciudad apacible e íntima, fue el escenario del adolescente Cota Carvalho. A los 16 años, inicia sus estudios en la Escuela de Bellas Artes bajo la dirección de Daniel Hernández y de José Sabogal. Sabogal, el maestro, pinta a su alumna. Cota Carvalho incursiona en el indigenismo buscando siempre y a lo largo de toda su vida las raíces de nuestra identidad. Una nueva vertiente inunda su capacidad creadora y surgen los cuentos para alimentar la fantasía del niño con héroes surgidos de su propio ambiente. Debemos tener una literatura infantil de acuerdo a nuestro ambiente y a nuestra sensibilidad. En nuestro rico folclore puede encontrarse una fuente fundamental de inspiración. La pintura no sería abandonada. Como en los cuentos, fantasía y realidad se conjugan en busca de una expresión peruana. Renovándose con acento propio, explorando siempre nuestras raíces, encuentra el aporte de su mundo interior, adquiriendo nuevos caminos expresivos. Cota Carvalho se fue, pero está presente cuando la expresión interrogante de los niños nos sacude, cuando sus canciones cruzan por los aires, cuando la luz
juega con los perfiles de Barranco.